Hola señoritas, buenos días, buenas tardes a la hora que estés viendo la clase. Hoy vamos a empezar con un tema llamado las etapas del desarrollo de la personalidad. Y hay dos teorías, si se puede decir así, en las cuales se basa el estudio del desarrollo de la personalidad del niño y de la persona adulta. La primera es según Sigmund Freud y vamos a empezar analizando su teoría, la cual yo no estoy de acuerdo, de una vez lo digo de antemano. Este, Él se me hace una persona que no tiene absolutamente nada de temor de Dios y mezcla sus conocimientos, pero de acuerdo a a sus saberes o a lo que él haya experimentado. Sinceramente, como cristianos estamos en desacuerdo con las teorías de Sigmund Freud, pero las tenemos que ver. ¿Por qué? Porque son parte del programa y lo tienen que conocer. Entonces lo veamos de abuelo de pájaro, dicen por ahí, ¿ok? Según la teoría de la personalidad de Freud, el desarrollo de la personalidad se divide en 5 etapas o fases que se identifican con las zonas erógenas, los órganos en los que se localiza el placer sexual. Van viendo por qué no estamos muy de acuerdo. La energía y la libido de las personas. Además, cabe destacar que debido a la vivencia de algún trauma se puede dar una fijación o una regresión en el proceso de desarrollo, por lo que si se da una alteración en una de las etapas en concreto, la personalidad de la persona, válgame la redundancia, será determinada por eso. Freud decía que si el niño tenía alguna situación de un abuso sexual o incluso un abuso de parte de la familia, que si lo trataba mal o lo maltrataba, todo eso iba a ser un trauma para el niño, lo cual iba a fijar su vida en ese momento en donde sucedió. Y muchas veces se llega a dar, no podemos descartar por completo. Pero a fin de cuentas es psicología, ¿verdad? Y lo que el mundo piensa. Vamos a ver las 5 etapas de acuerdo a lo que Sigmund Freud dice. La primera etapa es la etapa oral, que es de los 0 meses de recién nacido. Y esta primera etapa del desarrollo que empieza en el nacimiento y dura hasta el primer año de vida. Y es una etapa o una fase donde el placer se encuentra en la boca y se obtiene con actividades de succión, de chupar, de comer o de morder. Normalmente se relaciona con el acto de mamar, ¿verdad? Morder objetos, entre otros. Y la correcta evolución de esta etapa depende de las vivencias placenteras y de seguridad que los niños experimenten durante este tiempo. Es por eso que se dice que es bien importante el apego que el niño tenga con la madre en esta época. Por eso es bien recomendable que el chiquito pues permanezca durante todo el primer año de vida pegado a su mamá, es decir, que lo tenga con él. Y si hablamos y si nos vamos a los tiempos bíblicos, recuerden que un niño era destetado hasta los 5 años aproximadamente. Entonces, realmente las judías se tomaban muy en serio el papel de tener a los niños con ella y amamantarlos, porque sabían que de alguna u otra manera eso ayudaba a su desarrollo como persona. La etapa 2 es la etapa anal, de los 1 a los 3 años, de acuerdo a Sigmund Freud. ¿Ok? Esta etapa empieza al año y termina a los 3. Se caracteriza por ser la etapa en la que la fuente de placer se encuentra en el ano. Por eso les digo que este señor tenía ideas medias raras. Por lo tanto, se relaciona con actividades placenteras del control de esfínteres. Es decir, él decía que cuando el niño iba a hacer del baño, ya sea pipí o popó, el hecho de expulsar, ¿verdad? Las heces o de retenerlas o de expulsar la pipí es una etapa placentera para él porque siente gusto cuando hace popó o cuando hace pipí. Y muchas veces el niño también siente miedo. Cuando entonces él no quiere ir al baño, no se quiere sentar en la taza del baño o en la basílica que le llamamos, porque le da miedo sentarse, porque no entiende, ¿verdad? Que sacar la popó y la pipí pues es natural, pero que como siempre ha usado pañal desde que nació, entonces eso de ir al baño es como que un proceso de cambio no fácil de entender para muchos de los niños. Y es aquí donde entran las puericulturistas, donde entran las educadoras a trabajar con los chicos. Se recomienda mucho, y lo vamos a ver después, que traigan ¿cómo es? Calzoncitos de tela, no importa que se mojen, que ellos sientan que es normal y que pueden ir al baño sin tener miedo, ¿ok? Entonces puede causar miedo o puede causar, de acuerdo a Freud, placer, ¿verdad?
La etapa 3 es la etapa fálica y es de los 3 a los 6. Ya esta etapa ya el niño ya tiene el control de los esfínteres, es decir, ya sabe ir al baño solo, y empieza con la etapa del desarrollo, donde la fuente del placer se localiza en los órganos genitales. Este señor de veras que tenía ideas medias raras. Y esta etapa se relaciona con el placer que sienten los niños con el exhibicionismo de sus genitales, es decir, con el interés también de ver cómo es el sexo opuesto. Y se andan viendo y descubriendo, dice la gente, ¿verdad? Y aquí yo les voy a explicar algo. Ciertamente a lo mejor el niño va a descubrir que tiene partes, órganos genitales, ¿verdad? Y a lo mejor se va a dar cuenta que no todos son iguales, que los niños son diferentes a las niñas. Pero es desde esta etapa, desde los 3 años y quizás antes, donde la mamá debe de empezar a decir, esas partes no las toca nadie que no sea usted, ¿verdad? Y él debe de aprender a limpiarse y él debe de aprender a cambiarse y debemos de enseñarles el respeto que ellos mismos deben de tener por su propio cuerpo y lo que otros deben de tener de respeto hacia ellos, porque es una etapa muy vulnerable donde muchos niños son pues violados. Entonces tenemos que enseñarles a defenderse, que esas partes no se tocan ni dejamos que otros niños tampoco las toquen, porque actualmente muchas de las agresiones físicas vienen desde las etapas chiquitas de preescolar. Se han encontrado niños pues haciendo cosas incorrectas, ¿verdad? Escondidos porque saben que está mal. ¿Pero por qué? Porque no hay educación previa. Y como dice Freud, encuentran placer, entonces lo siguen haciendo. Así que de verdad, muchachas, tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con chiquitos y ser bien enfáticas en esto de no tocar, no dejar que se toquen, no dejar que toquen sus órganos genitales y ellos enseñarles a cuidarse, ¿verdad? Cómo limpiarse. Llegan a tener muchas infecciones también por falta de aseo, porque no se les enseña adecuadamente. Tenemos la etapa 4. La etapa 4 es la etapa de latencia y es de los 5 a los 12 años. Y en esta etapa se empiezan los impulsos sexuales y se mantienen adormecidos. Es decir, es cuando se supone que de los 5 a los 12 años los niños no sienten nada, no despiertan puesto, ¿verdad? Y esa etapa se caracteriza por no tener una zona concreta donde se focaliza el placer. Pero pasando los 12 años, cuando entramos a la pubertad, es cuando dicen por ahí que los niños les empieza a alborotar la hormona. Entonces, Sigmund Freud, de acuerdo a eso, dice que la etapa 5 es y está acompañada de cambios físicos, psíquicos y emocionales propios de la edad. En otras palabras, podríamos decir que se trata de la madura y esta etapa se caracteriza por la aparición de nuevo de los intereses sexuales y es cuando los jóvenes, las niñas ya de 12 años de secundaria, los jóvenes en adelante, pues empiezan a buscar, ¿verdad? Placer en cuestiones donde si no se les enseña previamente que son exclusivas para el matrimonio esas sensaciones, entonces caen en fornicación y muchas veces las señoritas llegan a quedar pues embarazadas. Las etapas del desarrollo psicosexual que vimos ahorita están aquí mostradas en un en un cuadro comparativo y es el mismo que yo quiero que tú hagas en tu cuaderno para que sepas cómo Sigmund Freud las desarrolla. Y es parte del programa de estudio, entonces tenemos que verlo. Son oral, anal, fálica, latencia y genital. Las edades como las marcas y una breve descripción de lo que es cada una. ¿Ok? Entonces eso sería para hoy el trabajo. Solamente hazlo en tu cuaderno y con esto terminamos. O lo puedes también hacer en Canva o en algún procesador de Word si se te hace más fácil. No tienes que hacerlo en el cuaderno. ¿Ok? Gracias. Bonito día.